Ok, bienvenidos una vez más a este estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Aquí estamos transmitiendo desde Miami, Ministerio Familiar Beit Aviat, la casa de mi Padre eterno. Hoy vamos a estar viendo desde el capítulo 7, versículo 19 de Romanos hasta el capítulo 8, versículo 13. Y le he titulado La desdicha del carnal y no le des vida al que esté muerto, al que está muerto. Entonces vamos a comenzar a leer desde el versículo 15 y 16, que dice así: porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Y aquí, basándome en esto, que he titulado La desdicha del carnal, porque es una condición verdaderamente muy desastrosa en la vida de un ser humano, que lo que quiere hacer no lo puede hacer, lo que aborrece es lo que hace. Y seguimos viendo los versículos 17 y 18, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Y de esto se trata la desdicha de vivir en la carne, siendo dominados por como los animales que viven instintivamente, dominados por sus pasiones de la carne. La persona que no tiene el Espíritu de Dios, esa persona es dirigida por el pecado que habita en su carne. Entonces, el gentil es carnal por naturaleza. El gentil es toda aquella persona que no se identifica con el Dios de Israel y con el Mesías Yeshua. Es decir, que no tiene pacto con Dios, no es parte de su pueblo. En Colosenses 2:13, Pablo nos dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Cuando éramos gentiles, estábamos muertos en nuestros delitos y en la incircuncisión de nuestro corazón. Esa es la naturaleza del ser humano desde que nace, pecadora. Ahora, los judíos que no creen en Yeshua se esfuerzan en guardar mandamientos carnalmente. Romanos 11:28, un poco más adelante, dice: en cuanto al Evangelio, es decir, las noticias del que es bueno, Yeshua HaMashiach, los judíos son enemigos de Dios por causa de los que creemos en Yeshua HaMashiach. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, Abraham, Isaac, Jacob, en quien Hashem entregó todas las promesas de redención para su pueblo. Pero cuando no creen en Yeshua, son enemigos de Dios. Porque si Dios se disminuyó y vino en un cuerpo humano y el pueblo judío no lo ve
no lo cree, entonces terminan siendo enemigos de Dios mismo. Luego tenemos también el caso de creyentes en Yeshua que también pueden estar actuando en la carne. Y por eso citamos un ejemplo que está en Mateo 26 del 40 al 41, donde Yeshua, ya cuando iba a ser entregado para su juicio y crucifixión, estaba orando en el monte, en el huerto de Getsemaní, ¿no? Y vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, porque él les había pedido que oraran con él, con que no pudisteis velar una hora conmigo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y fue a orar de nuevo y de nuevo se quedaron dormidos. Esto quiere decir que el creyente en Yeshua también puede actuar en la carne en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, ¿no? Y fíjense lo que dice el Talmud en el tratado Génesis Rabá 22:6 con respecto al pecado. Dice, al principio el pecado es como un visitante ocasional. Luego, como un invitado que se queda un rato. Y finalmente, como el dueño de la casa. Y así es el pecado en el creyente que se confía y que descuida su relación con Dios a través del Espíritu y empieza a actuar carnalmente, dándole ocasión a que ese visitante ocasional se transforme en el dueño de la casa. Continuamos con los versículos 19 y 20 de Romanos 7, dice, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Había un comediante que se hizo muy famoso y una de sus frases más conocidas era que la culpa la tiene el diablo, la culpa la tiene el diablo. Pero el creyente que es carnal muchas veces se excusa de que él no es el que está pecando, sino la carne que mora en él. Pero esto es un concepto carnal, valga la redundancia. Y por poner un ejemplo sencillo, si usted le dice, si usted se come la luz y el fiscal o el policía lo detiene y usted le dice que no fue usted el que, o sea, no fui yo el que me comí la luz, sino la carne, el pecado que habita en mi carne. ¿Qué cree usted que va a hacer el fiscal? Pues le va a multar a usted y si tiene que llevarlo preso, lo va a llevar preso a usted y no solamente a su carne, ¿no? Entonces, nosotros, o lo que quiere decir Pablo con este versículo, es que nosotros tenemos que hacer conciencia de que tenemos una nueva naturaleza. Y esa es nuestra realidad, ese es nuestro verdadero yo. Y que ya nosotros no trabajamos para el mal, porque no somos sus siervos, no somos practicantes del pecado, porque adquirimos una nueva naturaleza. Eso es lo que Pablo está tratando de que hagamos conciencia, ¿no? En los versículos 21 al 23 continúa diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior es el que ha nacido de nuevo por el Espíritu, me deleito en la ley de Dios, en la Torá de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva
cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, es decir, en mi carne. O sea, hay una guerra en la vida del creyente, ¿no? Entre el hombre interior, que ha nacido del Espíritu, y la carne, donde todavía habitamos, ¿no? Mientras estemos vivos en este mundo. ¿Y cuál es la ley de Dios? La ley de Dios en el espíritu, en mi espíritu, habla de mi nueva naturaleza, que es el hombre interior. Y esto se opone a la ley de pecado que habita en la carne, es decir, en el viejo hombre. Y fíjense que ese cochino, que lo puse como una imagen, como un ejemplo, tú lo puedes criar dentro de tu casa, tú lo puedes bañar todos los días, le puedes echar champú, enjuague, tú lo puedes alimentar con puras frutas y hortalizas, pero jamás va a dejar de ser un animal inmundo que no se le considera una comida apta. Así es el cuerpo del pecado. No tiene reparación, no tiene solución, simplemente está destinado a ser destruido. En Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Tú no puedes servir con la mente a Dios y con el cuerpo al pecado. Eso es una inconsistencia, una incongruencia. O servimos a uno o servimos al otro, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos discernir entre la realidad, que es la verdad del Mesías, de Mashiach, de Cristo, que es el verdadero yo, el nuevo hombre que nació del Espíritu, en contraposición con la mentira de Satanás, que es la ley del pecado y que se expresa en el viejo hombre. Y el Señor y Pablo, pues, en los próximos versículos nos va a decir cuál es la solución a este dilema, a este conflicto. Versículos 24 y 25 dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y aquí viene la respuesta. Gracias doy a Dios por Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? La solución a este conflicto es Yeshua HaMashiach, ¿no? Por eso dice, gracias doy a Dios. Sin embargo, esta no es la mejor traducción y vamos a leer otra traducción más fidedigna y que se entiende mejor porque es más contundente la solución, que dice así, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces ahora viene la respuesta contundente. La gracia de Dios a través de Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, es la gracia de Dios que nos libera del cuerpo de pecado que le sirve al pecado. Y si nos libera del cuerpo de pecado, es porque de alguna manera lo mata y lo somete. O sea, la mente renovada versus la carne, la ley de Dios versus la ley del pecado. O sea, en el capítulo 8
empieza a hablar de el espíritu, de lo que es andar en el espíritu. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yeshua. ¿Y qué es lo que nos distingue a los que estamos en Mashiach Yeshua? Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al espíritu. Entonces, si nosotros nos paramos en nuestra realidad, que es el Mashiach Yeshua, el verdadero yo, el que nació de nuevo, entonces vamos a andar conforme al Espíritu. Y si andamos conforme al Espíritu, no andamos en la carne, por lo tanto no vamos a estar obedeciendo a la ley del pecado. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vamos a analizar rápidamente qué es la ley del Espíritu de vida y cuál es la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida es la Torá, traducido como ley, ¿no? La Torá del Espíritu de vida. Esa Torá, en el momento que Pablo estaba escribiendo esto, todavía no había sido escrito todo el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que se tenía era la Torá, ¿no? Por lo tanto, habla de la Torá dada a Moshe, que habíamos visto 2 estudios atrás, que dice el libro de Romanos que es santa, que es justa y que es buena y que es espiritual también. Esa Torá grabada por el Espíritu de Santidad en nuestros corazones y nuestras entrañas, nuestros intestinos que absorben los nutrientes de esa Torá, ¿no? Mediante la obra de Yeshua HaMashiach. Cuando Yeshua murió, liberó su espíritu y ese espíritu, pues, es el que sella nuestros corazones, los circuncida y graba la Torá en nuestro ser interior. Y esto es lo que nos permite vivir en el Espíritu y no en la carne, porque tenemos el Espíritu de Dios. Vivir en el Espíritu es el Espíritu de santidad guiándonos a toda verdad, dándole la correcta interpretación a la palabra de Dios, dándonos también el poder y la sabiduría para poder aplicarla en el momento y de la forma adecuada, en obediencia como Yeshua nos modeló. Él es nuestro ejemplo a seguir, santificándonos y perfeccionándonos día tras día mientras caminemos en este mundo y mientras esperamos la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Eso es vivir en el Espíritu. Fíjense lo que dice Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la Torá perfecta, la Torá de la libertad, porque la perfecta Torá, la Torá de la libertad, nos guía al Mesías Yeshua y nos da un nuevo nacimiento espiritual. El que mira atentamente a la perfecta Torá, a la Torá de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado, bendecido en todo lo que hace. Ahora vamos a contrastar con respecto a la Torá del pecado y de la muerte. Y vamos a hacer como una pequeña diferenciación entre el no creyente y el creyente. La Torá del pecado y de la muerte para el no creyente es la Torá dada a Moshe con una colección de palabras que permanece fuera de nuestro corazón y entraña. En Venezuela es muy común, es una costumbre o una tradición en muchísimas familias tener en la sala de la casa un atril con una Biblia abierta. Generalmente
en salmos muy reconocidos como el Salmo 23, el Salmo 91. Pero eso está ahí como una colección, como un adorno, que no produce vida, sino simplemente como palabras, como un libro ahí colocado, fuera de nuestro corazón. Esa palabra nos juzga y nos condena a la muerte eterna debido a la naturaleza pecadora con la que nacemos como humanidad. Ahora, en el creyente también habíamos visto que un creyente puede andar en la carne. Entonces esa Torá se termina convirtiendo en una Torá de pecado y de la muerte. La Torá dada a Moshe, que es pervertida de manera legalista, siendo malinterpretada, agregando o quitando a la obra de Yeshua, incorporando tradiciones humanas, buscando la salvación por nuestras propias obras. Ejemplo, la manera como la Iglesia Católica ha cambiado los días de festividad, ha cambiado los mandamientos, como el segundo mandamiento que habla de que no debemos hacernos imagen, ni rendirles culto, y han introducido una cantidad de tradiciones, de legislaciones hechas a su medida, como la infalibilidad del Papa, y otras doctrinas, como por ejemplo la doctrina del purgatorio, que no aparece en ningún lado de la Biblia, dándole así oportunidad a las personas que ya han fallecido de, pasar por un castigo para irse regenerando, ¿no? Como si la obra de Yeshua no fuese suficiente para haber pagado por todos nuestros pecados. Como si la Biblia no dijera que después de la muerte viene es un juicio, no que se pasa por una instancia donde la gente va a pasar un castigo para después llegar al cielo, ¿no? Y así muchas otras cosas, incorporándole esas tradiciones a la creencia. Esa Torá malinterpretada, cambiada a su medida, se convierte en una Torá del pecado y de la muerte para esas personas. En 2 de Pedro 2, 20 al 21 dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, de nuevo son enredados en ellos y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiese sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Porque para una persona que ha venido al conocimiento del Evangelio, ya no puede volver a crucificar al Mesías, porque el Mesías vino una sola vez, murió una sola vez y para siempre por el pecado de todos nosotros. Entonces, si yo retrocedo, ya yo no puedo volver a crucificar al Mesías, ¿no? Continuamos con los versículos 3 y 4 del capítulo 8, que dice: porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu andamos. Entonces, es imposible que para la Torá escrita pueda condenar al pecado en la carne. Es imposible. Y incluso legalmente es
imposible, es ilegal, pues. Y ya les explico por qué. Fíjense, Dios es el único que puede cargar con nuestros pecados viniendo en carne. Dice el Salmo 68, 19 al 21, bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga, el Dios de nuestra salvación. Dios es para nosotros un Dios de salvación y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus delitos. O sea, es una obra de Dios nuestra liberación, nuestra salvación. Que si bien la Biblia, la Torá, es su palabra, ahí habla precisamente de que es Dios mismo el que tiene que venir a resolver este problema del pecado. No es la Biblia escrita la que nos los va a resolver. Fíjense, según lo que leímos ahorita, la carne no sirve a la ley de Dios. La carne sirve a la ley del pecado. ¿El pecado dónde es condenado? En la carne. Ahora, para el que el creyente se despoje del pecado, es necesario despojarnos de la carne. Por eso es ineludible el que nosotros pasemos por el proceso de la muerte, porque mediante ese proceso nosotros nos vamos a deshacer del lastre que representa el cuerpo de pecado. Ahora, Satanás conquistó al ser humano. ¿Y dónde se inquistó? En la carne. Y desde ahí contamina todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, era necesario legalmente que Dios, que es nuestro Salvador, viniese por nosotros ante nuestra imposibilidad de nosotros ir a Él y se vistiese de carne, pero de una carne no igual que la carne de Adán y de la humanidad pecadora, sino semejante a la carne del hombre. La carne del hombre es pecadora, es corruptible. Sin embargo, la carne de Yeshua vino sin pecado y era incorruptible. De esta manera, en la carne, le quitó el dominio y la autoridad a Satanás sobre el hombre de manera legal. Yo le digo a usted una cosa, y muchos de los que nos escuchan son venezolanos. Si usted le manda una carta a Nicolás Maduro, le dice que se vaya de Venezuela con todos sus secuaces, ¿qué cree usted que va a hacer ese señor con esa carta? Pues la va a quemar, la va a botar, no le va a hacer caso. Por lo tanto, para sacar ese tumor que hay en Venezuela, esa dictadura comunista, hay que torcerle el brazo. Y la manera en que Yeshua le quitó la autoridad a Satanás fue viniendo en carne y derrotándolo en carne. Yeshua nació sin pecado. ¿Por qué? En primer lugar, vino de arriba y no de abajo. Porque el Hijo, el origen del Hijo es el Padre. Yeshua no tuvo un padre humano. No fue concebido por un espermatozoide. Y tal como dice la palabra, que el pecado se transmitió de Adán a toda la humanidad. En este caso, no fue transmitido a Yeshua porque no se involucró un padre terrenal en esa concepción. Su cuerpo era incorruptible.
Dice el Salmo 16:10, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Y en el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 31, se nos confirma, dice, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Mashiach, de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción, citando el salmo que les acabo de leer. Y de esta manera continuamos con los versículos 5 y 6, que dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu se ocupan. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por lo tanto, si nosotros dejamos que sea la carne la que nos domine, pues el destino es la muerte, sin duda alguna. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, es rebelde, ¿no? No solamente que no se sujeta, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios jamás. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, el tal no es de él. Esto habla de una nueva creación y de un nuevo nacimiento. Empero si Cristo, Mashiach, está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Esa es la realidad. El viejo hombre, el cuerpo de pecado, está muerto. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó a Mashiach Yeshua de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive, que mora en nosotros. Y esta es la solución para el ser humano y la solución para el creyente. Nosotros como creyentes podemos andar en la carne o podemos andar en el espíritu. El que no es creyente siempre anda en la carne, porque no tiene el Espíritu de Dios, no ha nacido de nuevo. Mas, sin embargo, nosotros tenemos la opción, ¿no? Ahora fíjense, el ser humano basa sus soluciones muchas veces en rehabilitar al viejo hombre. ¿Y de qué manera? Con métodos humanos, sistemas de autoayuda, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que Dios nos enseña? Aunque voy a citar un dicho muy humano, Dios dice que el viejo hombre tiene que ser destruido, no puede ser rehabilitado. Y cito el dicho humano, mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Y por muchos tratamientos humanos que hagamos al viejo hombre, no tiene solución. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Le pongo varios ejemplos. Yo no sé con quién se identifican ustedes más, espero que con ninguno. Mira, el de la izquierda parece muy intelectual, pero sigue siendo mono, esa es su naturaleza. El de la derecha, bueno, se ve que está chiquito, ¿no? Pero la naturaleza de mono, naturaleza pecadora. Entonces la solución para el ser humano es la siguiente.
mas solo Yeshua mata al viejo hombre, condenándolo en la carne destinada a destrucción, dándonos paz gratuitamente, haciendo todas las cosas nuevas y dándonos la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios, un pueblo santo y apartado para Él. No trates de rehabilitar al viejo hombre. Entiende tu realidad. Ese hombre está crucificado juntamente con el Mesías. Y vive conforme al Espíritu. Y somete a tu cuerpo carnal con el poder del Espíritu de Dios que vive en ti. Versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Entonces, si usted tiene un acreedor, usted va a ir a pagar la deuda con un cheque a nombre de otra persona. Por supuesto que no. Ahora, nuestro acreedor no es el pecado, por lo tanto nosotros no tenemos que estar obedeciendo al pecado, ni endosando cheques al nombre del pecado. Nosotros nuestro acreedor es Dios, porque Él pagó con su sangre la deuda que nosotros teníamos, así que nosotros le pertenecemos a Él y es a Él al que le demos obediencia. Dice, no somos deudores de la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vemos la solución. Por lo tanto, no le demos vida a un muerto. El viejo hombre y la carne están muertos. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que es verdadera, que es confiable. Entonces no le demos vida a un muerto. Y para eso quería finalizar poniéndole un ejemplo en el mundo de lo que es darle vida a un muerto. Increíble, ¿no? Bueno, el creyente que tenga una autoestima tan baja, que le crea las mentiras a Satanás, que piense que su viejo hombre todavía no está muerto, que está vivito y coleando, y tiene que estarle rindiendo pleitesía al pecado, obrando y practicando lo que es contrario a la palabra de Dios, como si el espíritu de santidad no viviera dentro de su ser. Ese es el que le da vida a un muerto, al viejo hombre. Pero los que andamos en el espíritu y confiamos en las promesas de Dios, sabemos que ese viejo hombre está muerto y no nos descuidamos. Porque si nos descuidamos, ese viejo hombre se va a apoderar de todo nuestro ser. Bueno, con eso finalizamos por hoy. Les deseo shalom, alejen y nos vemos en el próximo estudio.